Buenas tardes, mis estimados. Vamos a continuar con resolviendo algunos ejemplos de los motores de inducción trifásicos. Ok, son ejercicios realmente muy básicos, muy sencillos. Todavía no estamos resolviendo, no estamos viendo grandes cosas en estos ejemplos. Únicamente me interesa que tengamos el dominio de las fórmulas que vimos al inicio de la unidad y que tengan ustedes ya una clara idea de la relación que existe entre velocidad síncrona y velocidad real o nominal, en este caso del motor. Fíjense, antes de iniciar con el ejercicio, es importante destacar que hasta ahorita hemos revisado únicamente dos velocidades y no estamos tomando en cuenta nada de lo real del motor, nada de un aspecto que midamos de una forma verdadera con un dispositivo directamente en el eje del motor, sino que nos estamos basando en la teoría, ¿verdad?, de las máquinas síncronas, determinando cuál debería de ser la velocidad síncrona de un motor de inducción, y también el otro parámetro que estamos tomando como como un valor determinado es la velocidad nominal que trae, que el dato que estamos tomando es suponiendo que estamos revisando la placa de datos del motor. Sin embargo, ¿qué pasa con la velocidad en el eje, la velocidad real que estamos midiendo? ¿Sí? Porque aquí, por ejemplo, en este ejercicio 2 dice que la potencia nominal del motor es de 715 revoluciones por minuto. Okay, eso es lo que dice la placa de datos. Sin embargo, para hacer un cálculo de eficiencia, un cálculo de considerar un valor de carga puntual en un motor, es importante medir la velocidad. ¿Okay? Bueno, ¿cómo la vamos a medir? Pues a través de un dispositivo, de un tacómetro digital, por ejemplo, ¿verdad? Que ya no son tan caros y son muy precisos. Y con base en el resultado que me da este elemento, este dispositivo, pues yo puedo realmente estimar cuál es el deslizamiento, cuál es la eficiencia, cuál es la potencia que está entregando un motor. ¿Ok? Es bueno y es importante conocer los datos de placa y poderlos interpretar de una buena forma. Sin embargo, pues como yo les decía en el video pasado, ¿verdad? La manera de verificar bien las variables, pues es a través de unos equipos de medición. Necesitamos algo básico, al menos un multímetro, un amperímetro de gancho, ¿ok? Y pues en este caso, ya si nos dedicamos a cuestiones energéticas, pues sí tendríamos que ver a qué velocidad gira realmente el motor a través de un tacómetro digital. Inclusive también podríamos adquirir a lo mejor un termómetro digital, de esos ya sea de rayo láser, ¿verdad? Para que pudiéramos determinar cuál es la temperatura que está teniendo el motor a determinado nivel de carga, que también es una buena lectura, el estimar cuántos grados Celsius se incrementa la temperatura en los devanados del motor por cada incremento porcentual de carga. ¿Sale pues? Bueno, entonces esa información, más adelante vamos a trabajar con algunos ejemplos donde vamos a suponer que estamos recabando datos, ¿okay? Y vamos a calcular eficiencias, vamos a calcular parámetros de los motores ya más acertados porque estamos considerando que son, bueno, pues con base en mediciones reales. ¿Sale pues? Bueno, así es que les decía estos ejemplos que estamos viendo ahorita, que llevamos tres con este que voy a resolver en este momento. Únicamente me interesa que tengamos el dominio de estos primeros conceptos: deslizamiento, velocidad nominal y velocidad síncrona de un motor de inducción. Ok, bueno, vamos a resolver este ejemplo. Posteriormente, yo les voy a solicitar que por ahí resuelvan un par de ejercicios relacionados con esto para poder pasar al siguiente tema. Ok, bueno, seguimos. Dice lo siguiente, ejercicio 2: un motor de inducción trifásico de 30 kilowatts de potencia en el eje. Ok, aquí ya es puntual la información. Les repito, la potencia mecánica que trae un motor en el eje siempre es, que viene indicada en la placa, es en el eje a plena carga, y normalmente el valor de potencia viene expresado en caballos de fuerza, no en watts, como en este caso. ¿Ok? Bueno, motor de inducción trifásico de 30 kilowatts de potencia en el eje, 380 volts, es obviamente a la entrada del motor, la alimentación eléctrica, 50 Hz,
trabajando a potencia nominal, gira a 715 revoluciones por minuto. Que me piden determinar la velocidad del flujo magnético, el número de polos, el porcentaje del deslizamiento a plena carga, la frecuencia en el estator y la frecuencia en el rotor. ¿Sale pues? Bueno, vamos a agarrar aquí los apuntes. Y bueno, ¿qué información tenemos al respecto? Pues, ¿qué me sirve? En realidad, sé que la frecuencia eléctrica es de 50 Hz. ¿Ok? El voltaje y la potencia en este momento no me sirven. No, es información que no voy a utilizar para este problema. ¿Ok? Y lo único que conozco es la velocidad del rotor. Le voy a poner la R de rotor. ¿Ok? Esto sería a plena carga según datos del problema. Equivale a 715 revoluciones por minuto. ¿Ok? No me dan ningún otro dato y me piden calcular como un inciso A la velocidad del flujo magnético, o sea, la velocidad síncrona de la máquina. ¿Ok? Bueno, repasando las fórmulas que hemos visto, las fórmulas relacionadas con las máquinas síncronas, ¿verdad? Sabemos que la frecuencia eléctrica es igual al número de polos, velocidad sobre 120. De manera que a mí me piden en el inciso A, pues la velocidad síncrona, si yo despejo de acá, ¿verdad? Sería igual a 120 por la frecuencia eléctrica sobre el número de polos. Pero resulta pues que no tengo ni el número de polos, eh, y en este caso pues obviamente desconozco la velocidad síncrona. Tengo dos variables en una ecuación de tres variables. Por lo tanto pues no puedo sustituir y conocer el resultado. ¿Ok? Aquí es importante, y regresen cuantas veces sea necesario la explicación que les voy a dar, porque en realidad es una forma que no viene como tal explicada en los libros, en los textos, sino que es algo que pues, es muy sencillo de deducir, no requiere mayor análisis o mayor uso de fórmulas y demás para poderlo determinar. Miren, esto es extra, digamos, esto no es parte de lo que se está pidiendo evaluar aquí, en este problema. ¿Sale pues? ¿Cómo podemos determinar esa información que nos falta? Bueno, en el caso de el deslizamiento, el deslizamiento siempre va a tener un valor, o va a tener un rango de valores en los que se debe de ubicar. ¿Ok? Puede ser que resolvamos algún ejercicio, que ustedes vean algún ejercicio en algún libro de texto y tenga datos pues medio disparatados ahí como que no corresponden a la realidad. Yo les he comentado en múltiples ocasiones y en otros cursos, a mí me gusta más que revisemos algún ejemplo que sí tiene cierta realidad y que sí está aplicado a lo que en algún momento nos debería de funcionar. Por ejemplo, hubo algún ejercicio que hicimos en generadores que hablábamos de un generador de 400 Hz y yo fui puntual ahí y digo, esto ni siquiera existe. Es un ejemplo y me sirve de práctica, pero en la realidad nunca vamos a tener una situación como esa. ¿Sí? Entonces, lo importante es realizar ejercicios que sí pudieran en algún momento determinado tener o darnos información que nos va a servir ya en la vida profesional. Fíjense, el deslizamiento va a tener una variación, le vamos a poner que el valor de S no debería de ser mayor al 10%. Y me estoy yendo muy arriba. ¿Okay? ¿Cuál es el rango normal? Podemos tener variaciones de entre el 3 y el 6 o 7%. Muy ajustado el rango de variación. ¿Ok? De tal manera que si ustedes tienen la velocidad del rotor de 715 revoluciones por minuto a plena carga, ¿ok? No podemos pensar en que la velocidad síncrona sea mucho, muy diferente a esta velocidad. ¿Ok? Vamos a poner dos casos, vamos a analizarlo de dos formas. Vamos a suponer que yo digo, bueno,
voy a suponer que la velocidad síncrona de este motor pasa de 715, que sería lo del rotor, ¿ok? Y la síncrona yo la voy a poner en 720 revoluciones por minuto. O sea, vamos a hacer como una especie de iteración, ¿sí? Bueno, si yo sustituyo este 720 revoluciones por minuto en esta ecuación, ¿ok? Podría yo conocer el número de polos y tendría que ser un número par, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer eso como un ejercicio. Si quiero saber el número de polos, suponiendo que la velocidad síncrona es de 720 revoluciones por minuto, ¿cuántos polos me da? ¿Verdad? Bueno, entonces despejo de aquí sería 120 por la frecuencia que ya me la están dando, de alguna manera, 50 Hz, entre la velocidad que serían los 720, perdón, revoluciones por minuto, que estoy yo suponiendo. ¿Vale? Vamos a ver si esta ecuación que estoy planteando me da como resultado un valor de polos, un número completo, un número par y un número entero. Quiere decir que estoy bien. ¿Sale pues? Entonces es 120 por 50, ¿ok? Entre 720. Me da 8.33 polos. O sea, está mal mi suposición. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Voy a suponer otro valor. ¿Ok? No sé, puedo suponer que la velocidad a plena carga o la velocidad síncrona sea de 730 revoluciones por minuto. Ahora, ¿dónde va a entrar el truco aquí? Que ustedes saben, de acuerdo a los ejercicios pasados que hemos visto en generadores, una velocidad síncrona nunca tiene valores así tan disparatados como 3250, no sé, siempre son valores muy cerrados, 1800, 3600, 1200 revoluciones por minuto. ¿Ok? Entonces, 730 seguramente no me va a dar también un resultado adecuado. Ok, tenemos que irnos a valores completos, a lo mejor 750, a lo mejor 800 revoluciones por minuto. Solamente que 800 revoluciones por minuto ya estoy arriba de ese 10%. Por lo tanto, ya no tiene coherencia también el hacer una iteración con 800 revoluciones por minuto. ¿Sale? Son dos variables aquí que tenemos. Por un lado, no podemos suponer un valor mayor al 10% y por otro lado, no puedo utilizar un número tanto disparatado para la velocidad síncrona, ya que, como hemos visto, son valores muy enteros y muy, este, vaya, valores completos, ¿no? 1800, 3600, 2, 4, 6 polos, ¿no? Bueno, vamos a ver con 730, hacemos exactamente lo mismo, 120 por 50 Hz sobre 730. Vamos a ver esto cuánto nos da. Okay, 8.21, ¿sale? No puede haber 8.21 polos. Me tiene que dar exacto el valor, 8 polos. ¿Ok? Bien, entonces no me queda más que continuar la iteración. Les digo, esto conforme ustedes practiquen, conforme lo vayamos avanzando, tendríamos que suponer valores que casi en una iteración ya estaríamos llegando al resultado correcto. Vamos a ponerle 750 revoluciones por minuto. ¿Ok? Bueno, el número de polos es igual a 120 por los 50 Hz sobre 750. ¿Sale? El número de polos es igual, son 6000, ¿verdad? Entre 750 y ahora sí me da 8 exacto. Entonces, este sí está bien. ¿Sale? Bueno, ya con esto resolví el inciso A y el inciso B. El inciso A es este. La velocidad sería de 750 revoluciones por minuto y el inciso B sería este de acá, ¿verdad? El número de polos, según esto, es de 8 polos. Bien, bueno, esto espero que no sea una confusión para ustedes, es algo muy simple. Simplemente es estimar a cuánto tendría que ascender la velocidad síncrona, considerando estos rangos de variación y que son siempre valores enteros,
Ok, 750, 800, 1200, 1000 revoluciones por minuto. Nunca vimos problemas, o no puede existir un problema donde me den una velocidad síncrona de valores fraccionados, 1733, 1245, ¿verdad? Eso no puede existir porque ya no habría coherencia con el par de polos que debemos de tener el número de pares de polos que debe haber en una máquina. Bueno, inciso C, seguimos. En el inciso C me piden calcular el porcentaje del deslizamiento a plena carga. Bueno, pues aquí vamos a hacer una regla de 3, por así decirlo. Si 750 revoluciones por minuto me representan el 100% de la velocidad, ¿ok? Pues 715, que es lo que me daba el problema, ¿cuánto representa? ¿Ok? 715 por 100 entre 750. Hablamos de que la velocidad del rotor a plena carga equivale al 95.33% de la velocidad nominal, o de la velocidad, más bien de la velocidad síncrona, de la velocidad del flujo. Por lo tanto, el deslizamiento es igual en porcentaje, pues la velocidad del rotor menos la velocidad síncrona menos la velocidad del rotor. ¿Ok? Entonces 100 menos el resultado, 4.66. 4.66%. Lo que también sería igual, este 4.66 entre 100, ¿verdad? Para dejarlo en porcentaje, y lo multiplico por 750, me da 35 revoluciones por minuto. Y ustedes saben que la velocidad del deslizamiento más la velocidad del rotor me da como resultado la velocidad síncrona. 715 revoluciones por minuto más las 35 de la pérdida por deslizamiento me da las 750. Y ya con eso tengo el resultado. El otro inciso dice la frecuencia en el estator. Ese también es algo, ya está en los datos del problema. Pues la del rotor, perdón, la velocidad y la frecuencia en el estator es la que tiene de salida un alternador o la que tenemos a la entrada del motor. En este caso son 50 Hz. ¿Sale? Entonces la frecuencia en el estator va a ser igual a los 50 Hz que ya tenemos como un dato de este ejercicio. Y finalmente el inciso E me piden calcular cuál es la frecuencia en el rotor. ¿Ok? Bueno, recordaremos, hay una fórmula para esto, está por acá, que dice que la frecuencia en el rotor es igual al deslizamiento por la frecuencia eléctrica o la frecuencia que recibe el estator. ¿Sale pues? Entonces, esta frecuencia del rotor es igual al deslizamiento por la frecuencia eléctrica, que es igual, pues este 4.66 sobre 100, ¿ok? Por los 50 Hz. Y entonces la frecuencia del rotor va a ser igual a 0.0466 por 50, 2.33 Hz. Lo mismo si quisieran ustedes conocer el valor del voltaje que recibe por inducción el rotor en las barras, ¿verdad? En las barras que están cortocircuitadas por dos anillos, lo que es la jaula de ardilla. Sería lo mismo multiplicar el deslizamiento por el voltaje, en este caso trifásico que recibimos, ¿sí? Dependiendo la conexión y demás, si queremos hacer una evaluación por fase. Bueno, pues esto es todo por este ejercicio. Esto es un video creo que es el primero que hacemos muy breve, 20 minutos de video. Eh, les voy a encargar que ustedes resuelvan por ahí un par más, por favor. Y bueno, pues sigo pendiente a las dudas. Seguimos avanzando. Nos vemos el próximo lunes. ¿Sale? Hasta luego.